Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que estés sintonizando el video. El día de hoy vamos a trabajar con referencias. Cuando nosotros hablamos acerca de referencias, es importante indicar esas características que podemos implementar dentro de nuestro documento. Una de las principales características es el uso de notas al pie de un documento, de igual manera el uso e implementación de citas bibliográficas sobre nuestro documento. Existen dos tipos de referencias cuando hablamos acerca de nota al pie. ¿Dónde podemos localizar y encontrar estas referencias? Dentro de la ficha referencias. En la ficha referencias encontramos un grupo llamado notas al pie. Dentro de estas referencias o dentro de este grupo nosotros podemos implementar una característica o una referencia. ¿Para qué? Para hacer mención con base al tema que actualmente se está implementando. Ejemplo, nosotros podemos implementar una nota al pie. Cuando nosotros hablamos acerca de nota al pie, se inserta una referencia en la parte inferior, como su nombre lo menciona. Es una referencia con base a qué, con base a la información o al título que actualmente se está implementando dentro del documento. Ejemplo, nosotros hablamos acerca de la tabla TF Victor. Aquí implementamos que es tabla de ajuste. Una vez que nosotros terminemos de agregar e implementar esa referencia, automáticamente hace mención con base a lo que nosotros implementamos dentro de esa nota al pie. En cuanto yo coloque el cursor exactamente sobre esa posición, va a cambiar el símbolo y en la parte superior nosotros vamos a identificar ese texto sobre una ventana emergente. Nos indica tabla de ajuste, que es la misma característica o la misma referencia que nosotros insertamos en la parte inferior. Pero no solamente significa que yo pueda utilizar o implementar notas al pie de un documento, sino que también puedo implementar notas al final de mi documento. Cuando yo agrego una nota al final, se agrega al final del último texto o de la última línea de información que yo tenga plasmado, pero hace una referencia con base a las características que nosotros tenemos implementados sobre nuestro documento. Aquí nosotros observamos e identificamos esa característica o esa referencia. También hace mención o hace referencia con base a alguna palabra que nosotros estamos implementando dentro de esta sección. Aquí yo puedo utilizar o implementar esa información con base al tema que actualmente estoy mostrando. Puedo agregar elementos de un sistema mecánico o sistemas mecánicos. También podemos hablar acerca de un ajuste de motor y se implementa. Como podemos observar, realiza una diferencia. De igual manera, muestra la información que nosotros utilizamos o implementamos sobre esa sección. Esta es una de las principales características que nosotros podemos utilizar o implementar dentro de nuestro documento. ¿Para qué? Para darle credibilidad a lo que actualmente estamos plasmando dentro de nuestro documento o investigación. Pero no solamente encontramos e identificamos estas características, también podemos encontrar sus configuraciones avanzadas. Esas configuraciones avanzadas los encontramos o localizamos dentro de esta sección. Insertar nota al pie. Dentro de este grupo o dentro del indicador de cuadro de diálogo encontramos estas características o estas referencias. Aquí nosotros podemos indicar ¿cuál es la configuración que actualmente se desea utilizar o implementar? ¿Nota al final del documento o notas al pie? Eso ya depende a cada una de las características o referencias que deseen implementar. Estas son las características que nosotros implementamos con base a ¿qué? Con base a las configuraciones de la nota al final del documento o nota al pie.
Aquí podemos realizar o indicar esa referencia o ese cambio con base al formato que actualmente se está utilizando o implementando. Ejemplo, puede ser numeración y dentro de esta numeración nosotros realizamos o podemos realizar ese cambio, aumentar o disminuir. En este caso, aumentamos. Una vez realizando esta acción, selecciono aplicar y automáticamente realiza ese cambio o esa referencia. Lo mismo pasa o sucede cuando yo establezco una selección dentro de una nota al pie y encontramos esa referencia. Podemos cambiar o establecer un cambio con base a las características que nosotros necesitemos e implementemos. Este es un ajuste que ustedes deben implementar dentro de los títulos para hacer referencia a algo importante, ya sea una palabra o un título en específico. Pero no solamente son esas características o esas referencias que se deben de implementar dentro del documento. También, ¿qué es lo que puedo utilizar o implementar? Citas bibliográficas. ¿Cómo realizo la inserción de estas citas bibliográficas? Navegando a la ficha Referencias, Grupo Citas y Bibliografía, Insertar cita y agregamos una nueva fuente. Dentro de este cuadro de diálogo, nosotros vamos a agregar la información correspondiente con base a esa cita bibliográfica. Tipo de fuente que se va a utilizar o implementar con base a un libro, una sección de un libro, artículo de revista, informe, sitio web, etc. En nuestro caso nos interesa hacia un libro. Aquí nosotros agregamos e implementamos la información correspondiente. ¿Quién fue el autor de Las batallas en el desierto? José Emilio Pacheco. Agregamos su título. El año en que fue publicado, ciudad, editorial, etc. Una vez realizada la inserción de esta información, vamos a dar clic en aceptar y automáticamente podemos encontrar e identificar esta referencia. Se inserta la cita correspondiente y dentro de esta cita nosotros podemos aplicar o generar cambios de acuerdo a lo que yo actualmente necesito. Ejemplo, quiero realizar cambios, entonces selecciono editar fuente y nuevamente genera mi cuadro de diálogo correspondiente. Ustedes deben de implementar estos cambios y estas características dentro de esta cita bibliográfica. Van a implementar el autor, título, año, ciudad y editorial. Una vez realizada esta acción, continúan con el segundo libro, que es 100 años de soledad. Esto es lo que ustedes van a implementar para la aplicación de esta práctica correspondiente.